nuestro ejercicio de publicar un microservicio sencillo. Entonces ahora vamos a mostrar una parte importante de la creación del proyecto. Esto va a ser solo una pequeña validación que vamos a hacer cuando creemos nuestro proyecto. En esta validación debemos verificar que esté habilitada la opción de Docker como contenedor para que nuestra aplicación, digamos, se acople dentro de la estructura con un Dockerfile que nos va a permitir definir cómo va a quedar contenerizada. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en la sección de aplicaciones vamos a seleccionar una aplicación web ASP.NET. Digamos por ahora, para ejemplificar, no importa el nombre. Le damos a aceptar. Y en el momento que se crea el proyecto desde Visual Studio, entonces debemos validar que exista esta compatibilidad con Docker. Digamos, definimos el tipo de aplicación, si es una página simple, una API web, una aplicación de API de Azure, habilitar con Docker Compose y aceptar. Visual Studio hará la creación del proyecto. Ahora pasaremos, digamos, al proyecto creado ya como tal, en donde tenemos esta estructura que nos trae ya Visual Studio. Aquí básicamente, para explicar rápidamente, entonces tenemos un archivo Dockerfile. Este Dockerfile, yo tengo aquí dos archivos, un Dockerfile original y el Dockerfile ajustado. Quiero mostrarles una diferencia particular, en donde el Dockerfile original hay que tener cuidado con esta parte porque por lo general viene con un copy punto, espacio punto. Eso solo le indica a Docker que debe copiar el directorio donde está actualmente. Sin embargo, como nuestro proyecto tiene dependencias, objetos y relaciones a otros subdirectorios, la característica es debe agregarse un slash posterior. Con eso no vamos a tener problemas al crear el contenedor. Vamos a mirar un poco entonces el contenido de lo que es un proyecto de un microservicio básico. Entonces, ya les había explicado hace un momento las consideraciones del archivo Dockerfile. Digamos que cuando se crea el proyecto, Visual Studio nos suministra una plantilla con las mismas características del proyecto y esa plantilla contiene unas relaciones sobre los directorios que se van a construir para crear el contenedor. Ahora, avanzando, es importante también incluir dentro de la configuración del proyecto un JSON que nos va a permitir evitar errores en la compilación y la creación de ese contenedor. Recuerden que habíamos mencionado en las herramientas que debíamos utilizar el .NET para poder dotar a Docker de todas las utilidades, herramientas y objetos necesarios para poder tomar del sistema operativo lo necesario y darle a la aplicación dentro del contenedor las herramientas para poderse ejecutar de manera autónoma. Entonces es importante que este paso previo se haya cumplido. Vamos a darle un momento aquí a aplicación. Si se dan cuenta, la estructura de ese JSON es muy sencilla. Lo que hay que por ahora detallar es simplemente el framework en el que voy a trabajar mi aplicación y la versión. Esto va a evitarnos errores, igual que como en el Dockerfile, errores en el proceso de creación y compilación de una imagen base. Revisando los otros archivos, digamos dentro del proyecto, entonces en el Values Controller, que ya es nuestra API como tal, tenemos el string del que hemos hablado. Nuestra aplicación está orientada a presentar un arreglo con 4 notas de una materia X y una descripción. En este archivo definimos, en la estructura del API definimos esta presentación de nuestro método para publicar esas notas. Y en la configuración de Startup
digamos que vamos a embeber lo que es ya el llamado al nugget de Swagger. Recuerdan que al principio hemos hablado de buckle como tal dentro de la configuración de los nuggets. Entonces en estas dependencias podemos ver que efectivamente nuestro swashbuckle ya está adicionado y nuestro swashbuckle.asp.NET Core que hace referencia al framework que vamos a utilizar para generar el contenedor. Entonces, en Swagger hay un método que me permite detallar por cada elemento que yo agregue una información. Al final él me la va a mostrar como XML asociado a ese componente elemento. Por ahora lo que vamos a incluir es una cosa muy sencilla que es el título de la librería de ayuda de Swagger con la versión descriptiva en este caso no aplican términos de servicio porque no estamos aplicando un contrato o algún entregable que implique detallar también unas restricciones sobre el uso de la aplicación. Por ahora simplemente es un ejemplo. Entonces, en esos tres, digamos, archivos se escribe la totalidad de lo que debe hacer nuestra aplicación por ahora. Para poderla ejecutar, entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ahora la vamos a ejecutar en modo consola. Bueno, ahora vamos a compilar el proyecto. Vamos inicialmente a hacerlo como aplicación de consola para que podamos revisar que todo esté correctamente configurado. Como les había mencionado, pues los elementos clave ahí son los archivos JSON y la descripción del Dockerfile, que en su estructura pues deben tener los elementos necesarios para que posteriormente en la compilación no tengamos errores y mucho menos en la containerización a través de Docker. Esperamos la salida final de la compilación. El proyecto ya compilado correctamente. Ya compilado entonces nuestro proyecto, lo vamos a ejecutar. Aquí hay una particularidad, es que este proyecto va a invocar a IIS de manera local, va a emular el motor web y nos va a permitir ejecutar la aplicación en modo consola para poder ver cómo se ve nuestro API ejecutado en IIS. De igual manera también vamos a poder ver en la parte documental cómo se ve visualmente Swagger. En la ejecución hay un puerto por default que también es parametrizable. Más adelante vamos a ver dónde modificarlo dentro de la configuración del programa, del CSV del programa. Esperemos unos segundos para que podamos ver la URL que nos abre particularmente .NET. Si nos damos cuenta, aquí .NET ya hizo el llamado y va a ejecutar nuestra aplicación en el puerto 2108. Al ejecutarlo, entonces, como habíamos definido, simplemente nos va a mostrar los valores del API que tenemos referenciados en get. El objetivo es que nos muestre 4 notas de una materia como habíamos previsto dentro de nuestro proyecto.
la URL como les mencionaba. Ahora de manera automática digamos que no hemos adicionado la URL de Swagger, sin embargo aquí solamente es hacer la siguiente labor. El puerto vuelvo y les digo no es relevante, se puede modificar y ejecutamos Swagger para ver la parte documental que agregamos. Como les decía, en el startup embebimos un método que trae esta parte descriptiva de la API y donde podemos detallar también los valores que tiene cada método y el llamado y el ejemplo de cómo se hace el llamado a esto. Por ahora digamos que lo que agregamos simplemente fue un arreglo con una descripción de las notas y la característica del tipo de arreglo. Si se dan cuenta, pues esto es digamos el ejercicio que se ve con Swagger para que de manera simultánea o paralela se vaya documentando el proyecto. ¿Okay? Entonces vamos a detenerlo. Bueno, ahora vamos a hablar de Docker. Debemos tenerlo instalado, pero antes de eso debemos tener unos prerequisitos. Recuerden que Docker utiliza también elementos del hipervisor para poder correr y ejecutarse. En este caso, esta máquina tiene sistema operativo Windows 8.1 y Hyper-V como hipervisor. Como elemento importante de la instalación de Hyper-V, esta se instala a través de la adición de roles en el panel de control. Ya viene embebido dentro del sistema operativo y también se debe activar la virtualización en la BIOS del equipo, PC, estación o portátil que se esté utilizando. Posteriormente a estos requisitos ya se puede instalar Docker de manera normal. Recuerden que debe ser con permisos de administrador local de la máquina. En este momento Docker ya está corriendo en esta máquina. Si vamos a Settings, debemos tener en cuenta que debe estar activada la opción C y en proxies no debe estar activo el proxy. Si tienen proxy, obviamente configurarlo de manera manual.